Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Bueno, mi interés por estudiar en Francia comienza a partir de que comienzo a trabajar en los volcanes, ya que hay muchos convenios entre Francia y Perú para hacer investigación. Y comencé a estudiar el francés 6 meses antes de viajar. Hice el intensivo para poder avanzar rápido y tuve una buena base para leer, escribir. Sin embargo, para entender cuando llegas no es tan fácil porque la gente habla demasiado rápido, como lo hacemos nosotros, y con dejo y con jerga, entonces no es lo mismo. Pero poco a poco el oído se va adecuando y vas aprendiendo rápidamente las palabras y puedes comunicarte mejor. Y lo bueno es de que las personas intentan ayudarte, no se burlan, te corrigen y eso te ayuda muchísimo. Bueno, de hecho es distinto porque, por ejemplo, por curso nosotros teníamos 4 profesores y solamente das un examen que es tu nota final y cuando das el examen son como 4 exámenes en 2 horas y tienes que estudiar mucho y te corrigen mucho la escritura, la forma de explicar. En verdad es bastante duro y hay que esforzarse muchísimo para aprobar los cursos. No es fácil. En el Máster 1 son 2 semestres. El primer semestre son básicamente cursos. En el segundo son también cursos, pero son más de especialización, orientados, por ejemplo, en mi caso, a vulcanología. Y 2 meses antes de finalizar el semestre se hace la investigación, el proyecto de investigación, y consta en, tienes que buscar a un profesor, este profesor te ayuda a buscar un tema y luego te dirige durante los 2 meses para hacer el trabajo. Tienes que hacer un reporte de 25 hojas, no más, con ensayos de laboratorio, interpretación, y al final del trabajo lo tienes que explicar, ya sea en francés o en inglés, tienes las dos opciones. Sin embargo, para mí al final fue mucho más fácil hacerlo en francés que en inglés, porque como todo el tiempo estaba con el francés, ya comprendía mejor y podía hablar mejor. Yo tenía 2 asesores. En este caso yo hice el estudio de un volcán peruano que se llama Tutupaca y que está ubicado en Tacna. Antes de viajar yo hice mi tesis de ingeniero en este mismo volcán, pero lo primero que hicimos fue el estudio geológico, hacer un mapa de este volcán, tomar las muestras para analizarlas en el laboratorio, y cuando estuve en Francia hice los análisis, hice un estudio con microscopio y un estudio con microsonda para poder determinar cuál es la profundidad de la cámara magmática, cuáles son las características de este volcán. Y al final del trabajo es un jurado de 4 personas que leen tu reporte y te hacen preguntas durante la presentación. Y eso es todo al final. En realidad este trabajo es lo más importante del máster, porque es ahí cuando te enfocas más a lo que quieres hacer. Porque en vulcanología, como en todas las carreras, hay muchas ramas. Entonces yo me enfoqué más a lo que es petrología, que es el estudio de las rocas en sí. Clermont-Ferrand es una ciudad pequeña porque son más o menos 300.000 habitantes, es mucho menos que Arequipa. Es muy tranquilo, el tráfico es excelente, es lo que más me gustó. Y la gente es muy amable. Siempre que les preguntas algo, te responden. Si saben español, te tratan de ayudar en español o en inglés si no les entiendes. El clima de Clermont es bastante parecido al de Arequipa, en el verano sobre todo porque hace mucho calor, hay volcanes, entonces es muy bueno para los arequipeños ver un volcán.
Luego, como es una ciudad pequeña, los alrededores hay muchos campos, hay muchos lugares turísticos para poder visitar y te puedes transportar fácilmente, ya sea con el tramway o si no con los buses, porque tienen rutas y puedes ir a distintas ciudades. Entonces es fácil viajar en Francia, no es tan complicado. Esta beca que he tenido, a mí me ha cubierto casi todo, porque el costo de vida en Clermont-Ferrand es mucho menor que de París y otras ciudades. Por ejemplo, yo pagaba la habitación de estudiante 240 euros, y mientras que en otras ciudades como Nice o París estaba a 280 o 300 euros. Entonces ya hay una diferencia. Y en lo que es comida también es un poco más barato. Sin embargo, la beca te cubre muchas cosas como el seguro, que todos tienen que pagar obligatoriamente y son como 260 euros, tengo entendido. Y luego te hacen reducciones por ser estudiante, te facilitan la habitación, el comedor, te hacen el pago de la universidad, y entonces es una beca muy, muy completa, a mi parecer. Bueno, la comida es excelente. A mí me encantó la comida francesa porque utilizan casi los mismos ingredientes que nosotros, solo que lo cocinan de una manera distinta y tienen la costumbre de comer siempre con pan, y al final el queso y el vino es su costumbre y te acostumbras, te gusta. Al comienzo es un poco raro porque los quesos son diferentes a los nuestros, sí, son mucho más fuertes, pero son muy ricos y los postres son lo mejor que hay en Francia, yo creo. Sí. Los profesores son muy humildes y siempre tienen ganas de ayudar a los extranjeros. En el máster que yo estuve no solamente habían profesores franceses, sino habían italianos, habían americanos y de Inglaterra. Entonces hablaban inglés, francés y muchos hablan español, porque como hacen investigación en Latinoamérica, es obligatorio para ellos aprender el español y siempre tienen ese afán de ayudarte, de enseñar, están abiertos para todos los estudiantes. Aprender el francés antes de viajar es muy bueno. Si vas sin saberlo puedes aprender, pero el detalle es de que no puedes comprender las clases de la misma manera y eso te juega en contra cuando vas a dar los exámenes o cuando quieres aprender más. Entonces, lo básico y lo más importante es aprender el idioma y buscar siempre las becas, ya sea por el gobierno regional, por el Estado o las becas francesas, siempre hay apoyo para los estudiantes internacionales, ya sea aquí o en Francia. Bueno, como yo he hecho el máster 1, yo quisiera continuar haciendo el máster 2. Mi proyecto es trabajar este año en los volcanes todavía y viajar al próximo año para terminar el máster 2. Invito a todos los alumnos, a todos los chicos a participar de estas becas y a estudiar el francés, porque les va a servir en muchos lugares, no solo en Perú, en Francia, hay muchas partes del mundo que hablan francés.